A ver, lo primero que hay que entender es que en construcción existen dos tipos o dos presupuestos, ¿ya? En construcción tenemos una venta, que es la que nosotros le hacemos al mandante por ejecutar el proyecto. Eso es muy relevante porque a diferencia, ¿no es cierto?, de una fábrica, de una panadería, en la cual nosotros ponemos los precios de venta de los bienes y servicios que estamos ofreciendo, en construcción cada proyecto es distinto, por lo tanto, nuestro precio de venta, por decirlo así, es el presupuesto de licitación. El presupuesto de licitación es la instancia en la que nosotros le presentamos un presupuesto al mandante, ¿no es cierto? Y le decimos, mire, esto es lo que nosotros le cobramos por ejecutar y llevar a cabo, ¿no es cierto?, este proyecto que usted me está proponiendo. Por lo tanto, lo más parecido a una instancia en la que nosotros ponemos un precio es justamente el presupuesto de licitación. ¿Bien? Por lo mismo, a este presupuesto de licitación se le llama presupuesto de venta, porque es la venta que nosotros le hacemos al mandante. ¿Ya? Es la venta que nosotros le hacemos al mandante y finalmente el presupuesto de licitación es la plata que nos va a pagar el mandante por ejecutar ese proyecto. En un contrato de suma alzada, esa es la plata que nos va a pagar el mandante por ejecutar ese proyecto. Por lo tanto, ese presupuesto de licitación se llama presupuesto de venta. ¿Bien? Ahora, hay otra instancia, existe otra instancia, que es otro presupuesto, por decirlo así, que es el presupuesto de costos, que este es el presupuesto del que vamos a hablar en esta sesión de hoy día. Ya, el presupuesto de costos, al comienzo de la obra, el día 1 de la obra, un presupuesto de costos es muy parecido al presupuesto de licitación. Pero ¿qué es lo que está pasando a medida que se ejecuta la obra? Eh, bueno, yo, ¿no es cierto?, me refiero al contratista, a los que estamos ejecutando la obra, vamos a empezar a cubicar la obra, a medirla, vamos a tener claridad de las cantidades reales de obra. Van a haber cantidades de obra que van a ser mayores a lo que se cubicó en propuesta, y ahí habrá que reclamarle al de propuesta, evidentemente, pero también van a haber cantidades de obra menores a las que realmente se cubicaron, lo cual en una suma alzada es bastante bueno. El tema es que lo más probable es que las cubicaciones, las mediciones sean distintas a aquellas de licitación. Esto quiere decir que en la realidad voy a tener que comprar más o menos cantidad de materiales para poder cumplir el proyecto. Ojo, el proyecto es el mismo, ¿ya? Por otro lado, ¿qué es lo que va a pasar mientras yo estoy construyendo? Voy a empezar a contratar. Voy a empezar a comprar materiales, voy a tener precios reales de lo que me están costando los materiales en ese momento. Voy a tener subcontratistas, ¿no es cierto?, que van a estar trabajando con los cuales voy a poder negociar precios, llegar a mejor precio o darme cuenta, ¿no es cierto?, que el contrato era más complejo de lo visto originalmente y voy a tener que pagar sobrecostos. El tema es que este análisis, ¿no es cierto?, lo más probable es que este análisis de costos sea diferente, sea distinto a lo que está en el presupuesto de licitación, en el presupuesto de venta. Por eso es importante diferenciar este presupuesto de costos, porque en este presupuesto de costos o presupuesto de obra, yo voy a ir reflejando las cantidades reales de obra, los precios reales de obra y las obras reales que tenga que ejecutar para poder materializar este contrato. Esa es la importancia de este presupuesto de costos, el cual se lleva armando, ¿no es cierto?, a través del control de costos. Ahora, dos aspectos importantes del presupuesto de costos. Lo primero, lo primero es entender que el presupuesto de costos es información confidencial. A ver, ya el presupuesto de licitación es información confidencial. Evidentemente, es información que la maneja el contratista me refiero al gerente, al administrador de contrato en una obra, oficina técnica también, con cierta reserva, por supuesto, y el mandante que también maneja el presupuesto de licitación por razones obvias. Él es quien nos tiene que pagar con respecto a ese presupuesto. Bien.
Pero el presupuesto de costos es mucho más reservado, porque el presupuesto de costos refleja los costos internos que como obra estamos teniendo. Por lo tanto, es un presupuesto que no maneja ni debe manejar el mandante, por ejemplo. El mandante no se puede meter en nuestros costos internos, no se puede meter en nuestro bolsillo. Ya no debiera saber, ¿no es cierto?, cuánto nos está costando la obra. Vuelvo a repetir, es un tema interno. ¿Ya? Y no porque estemos escondiendo algo, para nada, sino porque no le compete saber. Así de fácil, ¿no es cierto?, así de simple. Paréntesis, por lo mismo, cuando estamos viendo adicionales, tampoco le podemos pasar al mandante documentos valorizados, ¿ya? Porque nuevamente es nuestra gestión interna, ¿ya? Cierro paréntesis con eso. Pero volviendo al tema, presupuesto de costos es un documento muy, muy confidencial, vuelvo a repetir, ¿ya? Es más confidencial que un presupuesto de licitación, un presupuesto de venta. Porque este presupuesto de costos, vuelvo a repetir, el mandante no lo conoce ni tiene por qué saber. Evidentemente sabe que tiene un presupuesto de costos, pero sabe que ahí en ese aspecto él no tiene por qué intervenir ni tiene injerencia. ¿Ya? Y también, evidentemente, dentro de la obra, el presupuesto de costos también se maneja de manera reservada, ¿ya? Porque analizamos todos los costos de la obra y entre todos los costos de la obra están nuestros sueldos, ¿no es cierto? Compras que hacemos, etcétera. Entonces, este es el primer aspecto, es un documento confidencial. Son cosas que no se dicen mucho, pero porque no se dicen muchas veces se dan por entendidas y porque no se dan por entendidas, o sea, porque se dan por entendidas se olvidan. Entonces, nunca está de más recordarlo. El presupuesto de costos es muy confidencial y tienen que tratarlo como un documento confidencial. ¿Qué quiere decir eso? Eh, Cuando lo impriman, por ejemplo, no lo dejen en el impresor abandonado. Cuando lo voten, no voten las hojas enteras, ¿no es cierto? Rómpanlo un poco, denle cierta reserva. Ya si están trabajando con el presupuesto de costos en la pantalla de ustedes y tienen que ausentarse, no dejen la pantalla a la vista de cualquier persona. A ese respecto, trátenlo un poco, tal vez como tratarían, no sé, un documento, una liquidación de sueldo de ustedes, por ejemplo. Ya nadie anda dejando su liquidación de sueldo a la vista de todo el mundo. Uno tiene ciertas precauciones al trabajar. Entonces, esas mismas precauciones ténganlas con este llamado presupuesto de costos o con el control de costos en general que se hace. ¿Ya? Un segundo aspecto importante del control de costos es que el control de costos es absolutamente variable. Va variando todos los días, día a día, es dinámico. Ya a medida que yo contrato algo y tengo el precio, a medida que yo logro cerrar un subcontrato, a medida que yo logro, ¿no es cierto?, comprar ciertas cosas, a medida que yo voy teniendo ubicaciones nuevas, el presupuesto de costos va cambiando. Y está bien que sea así, va a ir cambiando a lo largo de todo el proyecto. ¿Ya? A diferencia del presupuesto de licitación, que es un presupuesto que se mantiene inamovible. En una suma alzada, el presupuesto de licitación se mantiene, ¿no es cierto? Porque es la plata que nos va a pagar el mandante por ejecutar el proyecto. Salvo, evidentemente, adicionales, pero en circunstancias normales, un presupuesto de licitación se mantiene. El presupuesto de costos, en cambio, va variando, va variando. Y como va variando todos los días, ya hay empresas, ¿no es cierto?, que como proyectos, en proyectos grandes, de largo aliento, de varios años, por ejemplo, cada 4 meses revisan este presupuesto. Es una revisión cuatrimestral del presupuesto, ya de tal manera tenerlo actualizado cada 4 meses se revisa, ¿no es cierto?, de comienzo a fin. ¿Bien? Porque este presupuesto de costos, en lo que se llama también estimación de término, es un trabajo, ¿no es cierto?, que se hace en algún momento de la obra y uno tiene que mirar hacia atrás todo lo que ha gastado y hacia adelante todo lo que tiene que gastar con las ubicaciones nuevas y los precios nuevos que va obteniendo. El día 1 de la obra, el presupuesto de costos se va a parecer mucho al presupuesto de licitación. ¿Ya? El día final de la obra, ¿no es cierto? El último día de la obra, el presupuesto de costos, ahí sí nos va a dar una estimación, o sea, un cálculo real de cuánto costó ejecutar la obra. Y en síntesis, ¿no es cierto?, si fue un buen negocio o fue un mal negocio para la empresa nuestra como contratista.
Bien, entonces, antes de empezar en materia, antes de meternos en esta planilla con detalle, entender esa dualidad, ya, o sea, perdón, esos dos aspectos, más bien, esos dos aspectos del control de costos. Primero, es un documento confidencial, ya es un proceso confidencial que se hace, y segundo, es absolutamente dinámico, ¿ya? Nosotros le podemos dar una periodicidad mensual, revisión mensual o cuatrimestral, pero es dinámico y va a ir cambiando. Vamos a ver ahora una planilla, que es la que tengo abierta acá, que estoy compartiendo con ustedes, que es una planilla ejemplo de lo que es un control de costo. Ya es un control de costo hace mucho tiempo, 2015, ya casi 10 años, entonces estos precios no lo ocupen por favor de referencia, pero veamos en el fondo cómo se enmarca y qué es lo que significa. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos con un primer análisis de algunos gastos generales de seguros y boletas. Ya, boleta sería la oferta, boleta de garantía del anticipo, boleta fiel cumplimiento, canjes de recepción, de retenciones y seguro, seguro de responsabilidad civil y el todo riesgo de construcción. Estas son pólizas, ¿no es cierto? Y las pólizas, ¿ya? Y las pólizas, sobre todo los seguros, son platas mensuales que se van devengando, ¿ya? Por lo tanto, es importante tener claridad de ello y tenerlos en el control. Evidentemente, todas estas boletas, garantías y pólizas pertenecen a lo que son gastos generales, pero es importante tenerlos registrados, ¿ya? Y sabiendo cuánto nos van a costar, cuánto nos están costando, etcétera. Los gastos generales tienen una característica muy especial, ¿ya? Los gastos generales, eh, valga decirlo, son gastos que no se pueden asociar o imputar a ninguna partida del costo directo. De ahí viene el nombre, de hecho, generales. ¿Ya? Por lo tanto, son partidas que se prorratean a la totalidad de la obra y tienen una característica muy especial. Gran parte de los gastos generales son gastos que se van desarrollando mes a mes. Un buen análisis de gastos generales, hay dos maneras de hacer gastos generales, ¿cierto? Uno, tomar un porcentaje estipulado y ponerlo como un monto, y lo otro es que venga de un análisis. Un buen análisis de gastos generales, ¿no es cierto?, va considerando mes a mes, todos los meses del proyecto, todos los gastos que tengo que ir incurriendo mes a mes. ¿Ya? El análisis de gastos generales es muy sensible al plazo del proyecto. Por lo tanto, ¿no es cierto?, al igual que lo están haciendo muchos subcontratistas ahora, llegan a tener aumentos de plazo o el plazo se alarga, pero el proyecto no varía, tienen que tener valorizados cuáles son sus gastos generales mensuales para poder eventualmente, ¿no es cierto?, hacer un cobro o planteárselo al mandante. Ya, los gastos generales, vuelvo a repetir, son muy sensibles al plazo del proyecto, porque son gastos que uno los va incurriendo mes a mes. Por ejemplo, ¿no es cierto?, el tema de seguros y boletas. Pero aquí tenemos algunos otros gastos generales que los vamos a ir viendo. Por ejemplo, en este proyecto, movilización, alojamiento y pensiones, arriendo de camionetas, transporte, combustible, supervisión de gerencia, gastos varios, pasajes y traslados de los profesionales. Ya era necesario llevar a los profesionales de la sede en Santiago, ¿no es cierto?, al lugar de obra, en este caso en Los Ángeles, en el ejemplo que estamos viendo, alojamientos, pensiones, ¿no es cierto? Y aquí tenemos otro tipo de gastos generales: caja chica, electricidad, agua potable, teléfono, gas, formularios, papelería, ¿no es cierto? Todo lo que son papelería se le llama a lo que son las remas de papel, los toners, cartuchos de tinta, lápices, cuadernos, post-it, todo ese tema, ¿cierto? Insumos de computación, laboratorio de obra, todos los gastos, ¿no es cierto?, que se van incurriendo mes a mes en el ejercicio de la obra. Aquí tenemos otro ejemplo de gastos generales. Otro ejemplo de gastos generales también que se tienen: maquinaria y herramientas. También es importante, el control de costo tiene que ir llevando, ¿no es cierto?, cuánto se ha gastado en estos ítems mes a mes. ¿Por qué? Porque es necesario tener claridad de en qué se está gastando la plata, ¿ya? Y si los gastos generales están saliendo más elevados, hay que tomar medidas, ¿ya? O saber justificarlo. Pero, nuevamente,
Nosotros como obra tenemos que saber, ¿bien? Hay que saber en qué se está gastando la plata y por lo tanto tener claridad de eso y para eso cada uno de los gastos hay que llevarlo, ¿cierto? E ir viendo en qué se va gastando. Por ejemplo, en este caso, maquinaria y herramientas, montacargas, grúa torre, la grúa móvil tiene costos de flete, montaje y desmontaje que no se dan todos los meses, pero es necesario irlos devengando los meses que se van ejecutando, montaje y desmontaje, mantención, hidrolavadoras, compresores, martillos, taladros, capachos, o sea, a ese nivel de detalle hay que ir llevando todas las maquinarias, cuánto nos van costando, etcétera. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Gastos generales, maquinaria terceros, arriendo y compra de maquinaria y equipamiento tercero. ¿Qué más vamos a tener de gastos generales? Andamios y moldajes. Ya los arriendos de andamio también es importante eh, llevarlos con claridad. Estos puntos que acabamos de ver, ¿no es cierto?, corresponden a los gastos generales. Ya, el análisis de gastos generales, este análisis, vuelvo a repetir, tiene una componente que se va viendo mes a mes. Ya, todos los meses se van viendo los gastos generales y se van vengando y calculando, ¿ya? Otros gastos importantes son los gastos de los subcontratos. Los gastos de los subcontratos, ustedes pueden ver que tenemos aquí varios costos de subcontratos que se van llevando: provisión de instalación de molduras, chambranas, pavimentos, corrientes débiles, control, demoliciones, cubiertas, estructura metálica, correo, cielos falsos, cubiertas señaléticas, etcétera. Aquí con los subcontratos hay que tener cuidado, o sea, no tener cuidado, pero sí tener una cierta precaución, ¿ya? Los gastos de los subcontratos se van vengando y se van llevando mes a mes, ¿ya? Se van llevando independientemente que el subcontratista haya pedido o no estado de pago. Ya, quiero ser súper enfático en esto en el control de costos, porque a veces uno tiende a confundir y decir, bueno, es que el contratista no ha pedido estado de pago, entonces, ¿por qué lo voy a incluir como costo? No es así, ¿ya? Los costos son aquellos costos, ¿no es cierto?, en los que la empresa ha incurrido. Por lo tanto, lo que se hace en los casos de los subcontratos es, cuando se hace un análisis de control de costos, es que usted hace un barrido por todos los subcontratistas que están en obra, ¿no es cierto? Mide la cantidad de trabajo que han ejecutado según su contrato y esa cantidad de trabajo multiplicada por su precio unitario lo lleva como un costo. ¿Ya? Eso se llama, ojo, eso se llama provisionar el costo. Usted hace una provisión, dice, oye, me voy a guardar esta platita. Este contratista hizo un trabajo equivalente a 20 millones de pesos este mes. Entonces usted lo provisiona. De tal manera que cuando el contratista cobre, ¿no es cierto?, el trabajo de 2 o 3 meses, usted ya tiene esa plata provisionada en el control de costos. Bien, por eso se llama provisiones de subcontratos. A ver, esto se parece mucho al concepto de provisionar, ¿no es cierto?, las remuneraciones de los trabajadores. Me voy a adelantar un poquito, porque ya que estamos hablando de provisión, vamos a ver aquí. Mano de obra, costo directo. ¿Ya? Usted va a tener mano de obra, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Y aquí voy a adelantarme un tema. Cuando usted evalúa el costo de la mano de obra, ya, es importante incluir no solamente el costo de sueldo líquido del trabajador, ¿no es cierto? Usted lo que tiene que incluir es el costo empresa. ¿Qué quiere decir el costo empresa? El sueldo, el alcance líquido del trabajador, ¿no es cierto? Más lo que nos cuesta a la empresa pagar las leyes sociales. Ya, las pensiones del trabajador, la salud del trabajador, el seguro de cesantía, la mutualidad, ya, todos esos costos en los que uno incurre, ¿no es cierto?, por tener contratado al trabajador y que no van al bolsillo del trabajador, lo que se conoce como leyes sociales. Entonces, cuando usted declara los costos del trabajador, no solamente declara el alcance líquido, sino que además declara
las leyes sociales del trabajador. ¿Ya? Y aquí me voy a empalmar con lo que venía conversando antes, ¿no es cierto? Pero usted también hace una provisión. ¿Qué quiere decir una provisión? Usted a ese costo del trabajador, usted le va a incluir, ¿no es cierto?, las vacaciones acumuladas o la antigüedad que vaya devengando el trabajador en el caso de que le requiera, ¿no es cierto?, indemnizar con algún finiquito. Bien, esa es plata que se va provisionando, no se va gastando, ya usted no la va a ver salir de la cuenta corriente de la empresa este mes, pero ciertamente en algún momento va a tener que incurrir en ese costo y por lo tanto es prudente ir provisionándolo al día de hoy, ¿ya? El día de mañana, ¿no es cierto?, despido al trabajador por alguna causal y no le pago su antigüedad porque perdió ese derecho, bueno, se recuperará, pero hay que provisionarlo, hay que considerarlo. Entonces, tengamos en mente eso, ¿ya? Las provisiones, y con esto voy a volver a subcontratación, las provisiones son gastos que no necesariamente se ven reflejados en un egreso de cuenta corriente, en un pago de factura, ¿no es cierto? Pero sí corresponden a trabajos que ha ejecutado el subcontratista que lo tengo que considerar en mi control de costos. ¿Ya? Eso es muy importante que tengamos, que separemos este concepto que si, no he presentado estado de pago, no, ningún costo. No, no es así. Si hubo un costo para la empresa porque hay una provisión que tomar. Entonces, con los subcontratos se trabaja con provisiones. ¿Bien? Lo otro es provisionar la cantidad de obra que ha ejecutado. ¿Ya? Se provisiona ese costo. Si yo al subcontratista le estoy haciendo retenciones en su contrato, si yo a subcontratista le tengo que aplicar multa, ¿no es cierto? Eso, retenciones, multa, eso es lo que se llama en el fondo tesorería. Está más bien referido, ¿no es cierto?, a platas que no van relacionadas con su avance en el contrato. Yo el control de costos lo tengo que hacer en función del avance del contrato. Por lo tanto, ese es el monto que tengo que declarar en mi provisión de costos. Ya, no el monto después que le hago los descuentos de multa, no el monto después que le hago las retenciones, no, el monto de avance de contrato. Ese es el monto a provisionar de los subcontratistas. ¿Ya? Eso hay que tenerlo presente con los subcontratistas. Entonces, la importancia del concepto de provisión, nuevamente, no contra estado de pago, sino contra trabajo efectivamente realizado, y el concepto de tesorería, que son todos estos descuentos que van después de su avance, ¿ya? Y que en el fondo en un control de costo no van en esta instancia, ya no van en la instancia de avance del subcontratista. Esta es una instancia bien importante de control de costos, ya porque la subcontratación es una instancia bastante utilizada hoy en día en la construcción. De hecho, podemos ver aquí que el listado de subcontratos es bastante elevado. Otra instancia de control de costos que es muy importante es el concepto de inventario, ¿ya? A ver, eh, las cosas que se compran en la obra, que se contratan, o más bien los materiales, ¿sí? Por eso, o sea, hablemos de materiales. Los materiales que se compran, ¿no es cierto? Pueden ir a dos instancias. Pueden ir directamente a la obra, por ejemplo, como el hormigón, por ejemplo, como la enferradura que se va a ocupar directamente. Van directamente a obra, ¿no es cierto? Y van a producción, ya, de tal manera que si yo he comprado, qué sé yo, 500 millones de pesos en hormigón, tengo la seguridad que esos 500 millones deben estar en producción, ¿no es cierto? En el edificio, en el proyecto ejecutado, ¿sí? Pero también puede que algunos materiales se vayan a bodega, a guardarse, a la espera de ser utilizados posteriormente. Ese concepto se llama inventario y es muy importante tenerlo presente en nuestro control de costos, ¿ya? Porque el inventario es costo, ¿ya? Es costo que no lo podemos dar a producción, ¿ya? Es plata que yo tengo congelada, ¿no es cierto?, a la espera de ejecutar.
Entonces, eh, no sé, si llega el dueño de la empresa y dice, mire, es que he comprado 700 millones de pesos en materiales, pero resulta que a la obra hay, qué sé yo, 500 millones de pesos en materiales, bueno, no le puede decir, bueno, los otros 200 están en inventario. El inventario en una bodega, ¿no es cierto?, es la cantidad, los materiales que están ahí en bodega, almacenados a la espera de ser utilizados. ¿Ya? Y el responsable del inventario es el encargado de bodega. Ya, el encargado de bodega no solamente el que hace los vales, el que rebaja los vales, el que le echa, no sé, pues, aceite y mantención a los equipos, no, el encargado de bodega finalmente es el responsable de este inventario. Entonces, si uno ve, por ejemplo, en este caso que tenemos un inventario, planillas que los inventarios son de este tipo, ya son planillas muy, muy detalladas, con muchos tipos de materiales, cada uno con su código correspondiente y muy específico, qué sé yo, perfil 30, 33, 40, 42, 40, 43, ¿ya? Y cada uno con sus cantidades de obra y su valorización, ¿ya? Son planillas muy, muy extensas, porque para cada material tiene que haber su stock. Ya, la manera que los inventarios aumentan o crecen son a través de guías de despacho. La manera que los inventarios se reducen es a través de los vales de salida de los materiales. Entonces, el control de inventario, que lo tiene que hacer el encargado de bodega, pasa justamente por ir sumando y restando los materiales que va recibiendo y finalmente llevándolos a precio. Ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, que la totalidad de este inventario suma 238 millones 645,044. ¿Qué quiere decir eso? Que el encargado de bodega, ¿no es cierto?, cada vez que se da a su casa en la noche sabe que tiene 238 millones de los cuales hacerse responsable. Bueno, y es por eso, ¿no es cierto?, que un encargado de bodega que entiende esta situación se preocupa y procura de tener una bodega segura, bien cerrada, bien protegida, ¿no es cierto?, que los materiales no se dañen, no se echan a perder, no entren a robarlo, etcétera. Porque sabe que en el fondo es responsable de ese monto que está en inventario. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que hace el encargado de bodega? ¿No es cierto? Todos los meses nos entrega esta planilla resumen de inventario, con el inventario valorizado. Entonces, nosotros vamos sabiendo cuánto inventario va teniendo la bodega. ¿Ya? Eso es lo que se llama el inventario. Y el inventario es un ítem, como les digo, muy importante en el control de costos. Ya, si quiero saber a dónde se está yendo la plata que se ha comprado, que se ha gastado en la obra, eh, cuánto inventario hay, es una pregunta necesaria de hacer. ¿Ya? Entonces, eh, está esta otra instancia, hemos visto, ¿no es cierto?, gastos generales en el control de costo, hemos visto los subcontratos en el control de costo, hemos visto el inventario de bodega en el control de costo, ¿ya? Y de esa manera es como uno va dividiendo las cosas, ¿ya? Los contratos por lo general los ve oficina técnica, inventario los ve el encargado de bodega. Las órdenes de compra también son otra instancia muy relevante, ¿ya? Porque las órdenes de compra nos va diciendo, ¿no es cierto?, en qué se ha gastado la plata y qué cosas se han comprado. Bien, muchas veces uno hace órdenes de compra por la totalidad de los materiales y finalmente considera lo que se ha facturado, ¿ya? Pero también es importante llevarlo en el control de costos. Bien. Y por último, la orden de compra es plata provisionada. Aquí volvemos a la mano de obra, ¿no es cierto? La mano de obra es importante diferenciarla, ¿ya? Nosotros, si se fijan bien, aquí aparece mano de obra de costo directo. ¿Qué significa mano de obra de costo directo? Quiere decir que corresponde a mano de obra que la puedo asociar a una partida del costo directo. Eso quiere decir mano de obra costo directo. ¿Ya? Muchas veces uno tiende a hacer la diferenciación.
No, es que, mira, los directos son los jornales, los carpinteros, los soldadores, los indirectos son los profesionales. No necesariamente, no es así, ¿ya? Eh, por ejemplo, los jornales de aseo de obra no son de costo directo, es mano de obra, pero que va a los gastos generales. El paletero que está todo el día, para toda la obra, ¿no es cierto? A lo largo de todo el proyecto, viendo, también es un jornal, ya es uno, pero en el fondo no es costo directo, no lo puedo asociar a ninguna partida. Un concretero sí, un concretero lo puedo asociar a la partida de hormigones, por lo tanto es mano de obra directa. Pero, por ejemplo, el carpintero que anda siempre con el prevencionista de riesgo, haciendo carteles, señalética, armando las peinetas para llevar las vías aéreas, armando las barreras duras, ¿no es cierto? Eh, ese carpintero no es una mano de obra directa, es parte de los gastos generales. Pañolero no es mano de obra directa, el alarife que le ayuda al trazador no es mano de obra directa. Entonces, la mano de obra, por lo general, es mano de obra de gastos generales, ya que ahí podemos tener oficios como carpintero, soldador, ¿no es cierto?, jornal, y también podemos tener profesiones, ya como ingeniero civil, técnico en construcción, etcétera. Veo que son de gastos generales. Y la mano de obra a costo directo, que son cuadrillas, ¿no es cierto?, que trabajan en lo que es la construcción para obras de costo directo. Bien, entonces, esa mano de obra también es importante, evidentemente, llevarla. ¿Quién hace esos análisis? Por lo general, el encargado de recursos humanos. Bien, es importante entender que estos costos de mano de obra no son necesarios cuando uno estos trabajos los subcontrata. En este caso, por ejemplo, tenemos una cuadrilla de hormigón, vibraorista, concretero, picador, aguatero y albañil. Pero puede ser también que el hormigón se subcontrate. En ese caso, los costos de la mano de obra se van a ver reflejados como una línea en el capítulo de subcontratos, porque finalmente ese es el costo que yo como contratista estoy incurriendo, pagando los subcontratistas. Ya, la otra alternativa es que yo como contratista le pague, ¿no es cierto?, contrate a gente por la casa, y en ese caso voy a tener que incluirlos en esta planilla de mano de obra. Entonces, en este caso, esta mano de obra costo directo que sale aquí, efectivamente era una cuadrilla de obras civiles que eran trabajadores contratados por la empresa, que es, ¿no es cierto?, como se llama, trabajadores por la casa. Cuando hablamos de trabajadores por la casa, nos referimos a trabajadores, a mano de obra, que nosotros como contratistas los contratamos. Valga la redundancia en la frase, pero a eso se refiere con hablar de trabajadores por la casa. ¿Ya? El tema es que cuando son trabajadores por la casa, tenemos que llevar este control, ¿bien? Este control de mano de obra. ¿Ok? Entonces, tenemos materiales, tenemos mano de obra, tenemos equipos, tenemos gastos generales. ¿Ya? Todo esto son costos que es necesario llevarlos. ¿Bien? Pero aquí también hay otro control que es necesario llevarlo, que muchas veces no se lleva, que es el control de estado de pago. ¿Ya? ¿Y por qué es necesario llevar este control de estado de pago? Porque finalmente los estados de pago es lo que nos van a pagar a nosotros el mandante, ¿ya? Los estados de pago van, van estableciendo un flujo de caja, un flujo de ingresos. ¿Ya? Nadie parte de una construcción, ¿no es cierto?, teniendo toda la plata para construir todo el proyecto. Una construcción es un equilibrio entre la plata que voy gastando yo, ¿no es cierto?, y lo que me va pagando el mandante a través de los estados de pago. Por eso es importante incluir también aquí las provisiones de estado de pago, cuánta plata espero recibir yo por estado de pago mes a mes, y poder hacer un buen cobro de estado de pago. ¿Ya? Es importante en nuestras obras
tener tener en el fondo bien fortalecido, por decirlo así, el proceso de cobro de estado de pago. ¿Ya? Ojalá tener algún profesional que entienda la importancia para el flujo de caja de poder defender los trabajos que hemos hecho y que se cobren. Esto no siempre pasa, sobre todo en los contratos públicos, ¿ya? Contratos públicos, por ejemplo, los trabajos no se pagan hasta que están completamente ejecutados. Y eso, por ejemplo, incide mucho en lo que es el inventario. Evidentemente, en los contratos públicos menos, ¿no es cierto? No se nos va a pagar, no se nos va a reconocer aquellas partidas que sean parte del inventario, pero que no estén en obra por mucho que nosotros las hayamos pagado. Ya eso nos genera un desfase entre lo que compramos y lo que podemos cobrar. Y entonces, es muy importante tener una proyección de los estados de pago que se están llevando mes a mes, ¿ya? Que es lo que se llama también proyección de venta. Tenemos estados de pago neto, estados de pago acumulado, que es lo que yo pretendo, ¿no es cierto?, ir cobrando. Bien. Bueno, aquí tenemos otro control de provisión de estados de pago, ¿ya? Ustedes pueden ver que lo que voy gastando en sus contratistas se van reflejando por estado de pago y si no hay estado de, bueno, en este caso, todos están cobrando, pero mire, estado de pago, cargo la tercera etapa, cargo la segunda etapa, o sea, no tengo que esperar a que el contratista me curse un estado de pago para hacerle una provisión, ¿ya? Aquí tenemos, ¿no es cierto?, otra división de control de costo, lo que estamos haciendo una clasificación entre costos de mano de obra, subcontratos, maquinarias, equipos, ¿no es cierto?, y gastos generales, ¿ya? Eh, Esta otra clasificación que se puede hacer, ¿no es cierto?, o deben ser obras diversas, por ejemplo, estamos incurriendo en cubicaciones. ¿Qué más podemos tener en un control de costo? Bueno, todo esto se ve reflejado en una carátula, ¿ya? Y otro tema que les quería mostrar, un segundito, que en la proyección de ventas, aquí este gráfico que hay dentro, ¿ya? La proyección de ventas de los estados de pago que yo quiero cobrar, me voy a detener aquí un breve momento, ¿ya? Porque, porque justamente esto no es control de costo, ¿ya? Pero me interesa hacer esa diferenciación, fíjense. Recuerden que la proyección de venta es la proyección y el flujo de venta, ¿bien? O sea, del presupuesto de licitación. Es como estimo yo, ¿no es cierto?, que me va a ir llegando la plata de mi contrato mes a mes. Es como estimo yo que cómo van a ir, ¿no es cierto?, los estados de pago mes a mes. ¿Ya? Y esa estimación de estado de pago mes a mes, que se traduce también en un avance de obra, me genera esta curva amarillita que se ve aquí, ¿no es cierto?, o azul también, que se llama curva S. Se llama curva S porque es una curva que va midiendo el avance y tiene una ligera forma de S. ¿Por qué? Porque al comienzo del proyecto hay pocas partidas, poco avance. Al término del proyecto también quedan pocas partidas, el avance es más lento, pero en la mitad del proyecto avanza con cierta pendiente distinta. Y eso forma una S más o menos estilizada, ¿ya? Entonces, eh, la curva S nos tiene que servir para medir la proyección de venta, del presupuesto de venta, de licitación, ¿ya? Por eso hago esta diferenciación, ¿ya? Y justamente va orientada a esta conversación de control de costos, porque no esperen ver ustedes curvas S como estas en un control de costos. Un control de costos
no me está viendo la curva S. Si finalmente algo me sale mucho más caro, eso no quiere decir que, que tengo un avance mayor en plata. No, la curva S es de venta, de estado de pago. ¿Bien? Y no tiene que usarse para medir control de costos. ¿Ya? O sea, en el fondo muestro este gráfico, muestro este cuadrito, ¿ya? Para que no se confundan. ¿Ya? El control de, si alguien le pide una curva S del control de costos, no es así. Control de costos no trabaja con curvas S. Las curvas S son de ventas de estados de pago. Ya, haciendo ese pequeño paréntesis, el control de costos finalmente nos tiene que llevar a esta planilla resumen, donde dice control de costos, ¿no es cierto? Costo directo, mano de obra, materiales, subcontratos, maquinaria, moldaje y andamio, valores pro forma, que todo esto son parte del costo directo. El costo directo, vuelvo a repetir, es el costo de ejecutar el proyecto, de aquellos costos que se van asociados a alguna de las partidas del itemizado. En cambio, los gastos generales, que son los otros grandes gastos de un proyecto, ¿ya? Que no son menores, fíjense, 4.700, 1.340, son gastos que no se pueden hacer una partida, pero son necesarios. ¿Ya? Este análisis, ¿no es cierto?, también va de la mano con otro análisis que se hace en paralelo. ¿Ya? Esto que hay aquí, ¿no es cierto?, control de costos, esto es toda la plata que estamos gastando. Pero este análisis también se complementa con otro análisis que se hace, que aquí está la cosa más linda, ¿no es cierto?, que está la plata que nos va llegando. La plata por el contrato original, si hubo reajuste, si he logrado cobrar horas extras, ¿no es cierto?, disminución de gastos de obra, gastos generales. Hay todo un capítulo de control de ingresos, que finalmente cuánta plata nos va a llegar, que en lo que les mencionaba tiene que ver con la venta, y que tiene que ver con el presupuesto de licitación, que se ve reflejado aquí en esta pequeña línea, contrato original. Ahí está todo el presupuesto de licitación. Todo esto que hay aquí abajo, ¿no es cierto?, son gestiones que uno puede ir ejecutando durante el contrato. Bien, pero un control de costos como el que tenemos aquí abajo, ¿no es cierto?, como el que hemos venido conversando en toda esta sesión, en la que están reflejados todos estos costos que hemos ido viendo en estas planillas, es de aquí para abajo, control de costos para abajo. Control de ingresos, ¿no es cierto?, es finalmente la plata que nos va a llegar, y de los ingresos menos los costos sale, ¿no es cierto?, lo que se llama un margen. Ya que ese margen se divide en utilidades y en gastos de oficina central. Bien. Ese es el análisis que se hace de control de costos. Y esto evidentemente esto que hay aquí es una foto de un cierto mes, ¿no es cierto? En este caso, al 30 de septiembre del 2015. Y esto se lleva, ¿no es cierto?, a un documento que se llama estimación a término, que es el control de costos ya, pero no solamente mirando, cortando en cierto mes, sino cuánto estimamos nosotros que nos va salir todo el proyecto. En resumen, un par de consideraciones finales acerca del control de costos para saber cómo se hace. Ya, primero, control de costo requiere ir analizando el proyecto, ir llevándolo, por decirlo así, cortito, ¿ya? Ir analizando con mucha periodicidad, diariamente. No voy a ocupar la palabra obsesivamente, pero sí ser muy acucioso con todos los costos que se van ejecutando y devengando y tener claro, es un trabajo de tiempo completo. ¿Ya? ¿Qué quiero decir esto? Si ustedes como oficina técnica tienen un control de costo, déjenlo que haga control de costos, no lo manden a terreno, no lo manden a calidad todo el tiempo, porque control de costos es un trabajo de tiempo completo. ¿Ya? Finalmente, un buen profesional que lleva control de costos, lo primero que le dicen cuando hay que gastar plata, dicen, bueno, ¿a qué cuenta lo cargo? ¿A dónde lo cargo? ¿En qué parte está reflejado el presupuesto? ¿Ya? Entonces, eso es importante tenerlo en mente, tenerlo claro. Control de costos es un trabajo que requiere mucha dedicación. Ya estas planillas, o sea, estos resultados que ustedes ven acá vienen de muchas planillas detrás, ¿no es cierto? Muchísimas más. Y esas planillas implica tener la información absolutamente a la mano y absolutamente al día. ¿Ya? Y lo otro respecto a control de costo es que
por lo general lo lleva a oficina técnica. ¿Y por qué lo lleva a oficina técnica? Porque oficina técnica, ¿no es cierto?, maneja información, maneja toda la información de la obra. Ya, todas las instancias de oficina técnica debieran reportar. ¿Bien? O sea, todas las instancias de la obra debieran reportar a oficina técnica. Prevención de riesgo, bodega, terreno, ¿ya? Y por lo tanto, oficina técnica es quien lleva esta información, ¿ok? Entonces, eso es lo que tenía que conversar de control de costo. Esto es lo que conversamos la clase de ayer, ¿no es cierto? Más o menos con todo lo que fueron las interrupciones. Ya me alegro de haber tenido esta instancia de poder presentar la información de manera más clara. En todo caso, esta planilla que vimos es la misma planilla que vimos ayer, con más o menos cambios, así que les agradezco la atención por todo este tiempo y bueno, ya nos estaremos viendo en alguna otra sesión, ¿ya? Que estén muy bien y buenas noches.